Buenas tardes, mi nombre es Ángela Osuna y voy a presentar la ponencia Razonamiento moral y conducta prosocial en adolescentes madrileños con altas capacidades. Es una ponencia que ha sido elaborada por Natalia Reig Alexandre, María Fernanda Gambarini Duarte, David Roncero Villarreal y Ángela Osuna Benavides, profesores todos de la Universidad Francisco de Vitoria. En las últimas décadas, el concepto de alta capacidad ha evolucionado de manera considerable, puesto que ya no se limita a los resultados que una persona obtiene en las diferentes pruebas que evalúan el CI, sino que abarca todo un conjunto de actitudes que se analizan atendiendo a los entornos familiares, las opciones educativas y diferentes factores ambientales. El enfoque actual busca individualizar la enseñanza y atender al desarrollo integral del alumnado. Estudiar el razonamiento moral y la conducta prosocial en estudiantes con altas capacidades es un indicador de la madurez y contribuyen al desarrollo integral de su personalidad. Asimismo, permite diseñar programas que potencien su desarrollo personal y su desarrollo social. La conducta prosocial se refiere al conjunto de conductas voluntarias, tales como la ayuda o el voluntariado, que son beneficiosas para la sociedad. El razonamiento moral se puede entender como una evaluación razonada sobre el bien y o sobre la justicia en un proceso de toma de decisiones. Como objetivos, se plantearon, en primer lugar, analizar si existen diferencias en el grado de razonamiento moral entre el grupo con altas capacidades y grupos sin altas capacidades. En segundo lugar, analizar si existen diferencias en el grado de conductas prosociales entre el grupo con altas capacidades y grupos sin altas capacidades. También analizar si existen diferencias en el grado de razonamiento moral entre el grupo con altas capacidades y grupos sin altas capacidades, según el sexo y otros datos sociodemográficos. En cuarto lugar, analizar si existen diferencias en el grado de conductas prosociales entre el grupo con altas capacidades y grupos sin altas capacidades, según el sexo y otras variables sociodemográficas. Por último, analizar si existe correlación entre razonamiento moral y conductas prosociales. Respecto a la metodología, comenzando por los participantes, se contó con 626 estudiantes de educación secundaria obligatoria y bachillerato procedentes de 4 centros escolares con ideario católico de la Comunidad Autónoma de Madrid. De estos estudiantes, el 48% fue mujeres. La edad media de los estudiantes fue de 15 años. Cabe destacar que la participación de los 626 estudiantes fue totalmente voluntaria. Si atendemos al diseño y a las variables de investigación, es un estudio que adopta un carácter descriptivo y correlacional. El enfoque metodológico es cuantitativo, orientado a la evaluación de las siguientes variables: razonamiento moral y conducta prosocial como variables dependientes, y las variables independientes fueron el diagnóstico de altas capacidades y el género. Los instrumentos que se utilizaron fueron la escala de conducta prosocial y la escala de medida de reflexión sociomoral versión abreviada. El primero de ellos
Evalúa la conducta prosocial en adolescentes a través de 6 dimensiones: pública, emocional, de emergencia, altruista, anónima y por obediencia. El segundo instrumento evalúa el razonamiento moral mediante 10 dilemas divididos en 4 áreas temáticas. Evalúa la importancia atribuida a valores morales y el tipo de razonamiento empleado, permitiendo así identificar el nivel de madurez y la etapa del desarrollo en la que se encuentra cada participante. Respecto al procedimiento, se realizaron análisis de correlación de Pearson para explorar la relación entre el razonamiento moral y las dimensiones de la conducta prosocial. Se aplicaron análisis factoriales de varianza, ANOVA, para examinar diferencias en las variables dependientes según el diagnóstico de altas capacidades, diagnóstico sí, diagnóstico no, y el género, varón, mujer. Las variables dependientes que se analizaron fueron el razonamiento moral y las 6 dimensiones de la conducta prosocial. En cuanto a los resultados, se encontraron correlaciones positivas, significativas, entre el razonamiento moral y todas las dimensiones de la conducta prosocial, con excepción de la dimensión pública, que mostró una correlación negativa. El diagnóstico de altas capacidades no mostró un efecto significativo en el razonamiento moral, pero sí hubo un efecto del género, en cuanto a que las mujeres puntúan más alto en razonamiento moral. No obstante, hay que señalar que el tamaño del efecto fue pequeño, lo que indica diferencias sutiles, pero no una diferencia muy marcada. No se observó interacción significativa entre el diagnóstico de altas capacidades y el género. Otro resultado que se obtuvo es que el diagnóstico de altas capacidades no mostró un efecto significativo en ninguna de las dimensiones de la conducta prosocial, pero sí hubo efecto significativo del género. Se obtuvieron puntuaciones significativamente más altas en los varones en conducta prosocial pública. También se encontraron puntuaciones significativamente más altas en mujeres en conducta prosocial emocional, conducta prosocial emergencia y conducta prosocial obediente. También hay que destacar que el tamaño del efecto también fue pequeño. En cuanto a la discusión y las conclusiones, se puede argumentar que los resultados no coinciden con estudios previos que encontraron diferencias en razonamiento moral entre estudiantes con altas capacidades y estudiantes sin altas capacidades. En cuanto a la conducta prosocial, los hallazgos sí coinciden con investigaciones anteriores que no encontraron diferencias significativas entre ambos grupos. También las diferencias por género en razonamiento moral sí se alinean con la literatura previa que indica que las mujeres tienden a mostrar mayores inclinaciones deontológicas. Por último, se destaca el posible impacto positivo de una formación humanística y religiosa en el desarrollo del razonamiento moral y la conducta prosocial. Se recomienda replicar el estudio con una muestra más amplia y representativa de centros educativos.
Muchas gracias por su atención.